Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola. Hola, hola. ¿A quién le toca hoy a contarnos estas historias del catecismo? Pues dije ¿A que quién no, a no? mí. Pues venga, empieza cuando quieras. Vale. A ver, porque se pone interesante. Vamos para allá. ¿Qué puede ser conocido por el contacto mental purificado, libre de los 5 sentidos? Consciente de que el lugar está vacío, se puede conocer un lugar vacío. Consciente de que el lugar no tiene límites conocidos, se puede conocer un lugar sin límites conocidos. Consciente de que no hay ningún lugar, se puede conocer ningún lugar. ¿Sigo? ¿Falta, claro? Sigue. ¿Cómo entiendes algo que se puede conocer? Entiendes algo que se puede conocer con el ojo de la sabiduría. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría? El propósito de la sabiduría es la episteme y la renuncia. ¿Cuántas condiciones existen para que surja una creencia correcta? Hay dos condiciones para que surja una creencia correcta: las palabras de otro y la escucha adecuada. Estas son dos condiciones para que surja una creencia correcta. Hay dos condiciones. ¿En cuántos factores se apoya la opinión correcta para la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio? Cuando la creencia correcta está respaldada por 5 factores, tiene la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio. Es cuando la creencia correcta está respaldada por la ética, el aprendizaje, el razonamiento, la tranquilidad y la intuición. Cuando la creencia correcta es... ¿Ya? Bueno, aquí es un batiburrillo de varias cosas, ¿de acuerdo? Sí. Lo que he visto es que cuando hablaba de las ayatanas nada más habla de las 3 primeras, ¿no habla de la cuarta? No. Solo llega hasta ningún lugar. Vale. Pues ese trozo repítelo despacito y vamos cortando, ¿vale? Sí, es que ya te digo, está densito. Consciente de que... espera, antes. Porque es que es interesante la pregunta. ¿Qué puede ser conocido por el contacto mental purificado, libre de los 5 sentidos? Bien, ese Entonces, es un tema importante, ¿de acuerdo? hombre, está hablando de que no hay qualias. Claro. El asunto aquí es que vamos a conocer cosas por la puerta del intelecto sin pasar por el resto de los sentidos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, es a lo que estamos hablando, es decir, ¿qué podemos conocer? ¿De qué experiencia podemos tener que no pase por los sentidos? ¿De acuerdo? Pero que es una experiencia que es subjetiva, que es objetiva y subjetiva. ¿De acuerdo? Es decir, es una experiencia que no es una experiencia que es solo de uno, que puede ser de muchos. ¿De acuerdo? Igual que si 2 o 3 personas están viendo una manzana, ¿de acuerdo? Tienen 2 experiencias, la objetiva, que es la manzana en sí, y la subjetiva, que es como cada cual ve la manzana. Aquí estamos viendo que en lugar de utilizar uno de los contactos, de los 5 contactos sensoriales, vamos a utilizar el contacto de la mente directamente. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ¿Va? Sí. O sea, Sí. vamos a ver, vamos a percibir cosas que no sin usar los sentidos, ¿de acuerdo? Venga, sigue. ¿Cómo entiendes algo que se puede conocer? Entiendes algo que se puede conocer con el ojo de la sabiduría. No. ¿Cuál es el Echamos mejor el principio. Tienes que seguir Consciente, el lugar que está sí. vacío.
Sí, consciente de que el lugar está vacío, se puede conocer un lugar vacío. Vale. Consciente de que... Sigue. Consciente de que el lugar no tiene límites conocidos, se puede conocer un lugar sin límites conocidos. Consciente de que no hay ningún lugar, se puede conocer ningún lugar. Bueno, estamos hablando de lo que es en la práctica lo que llamamos ayatanas o esferas o dimensiones. ¿De acuerdo? Sí. Esta es lo que, como no tienen qualias, porque no tienen qualias, son temas exclusivamente mentales, ¿de acuerdo? Es decir, no son materiales, en el sentido de que no tienen qualias, pero fijaos una cosa, material no significa de material normal, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, las llanas, en cierta forma son materiales, ¿de acuerdo? Porque con las llanas podemos ver, podemos oír y podemos sentir lo que son la experiencia como tal, la experiencia de las qualias en lo que son los 4 niveles de llana. Pero es que en estos no tiene nada de eso. Es una experiencia exclusivamente mental. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues que aquí no hay cosas. ¿De acuerdo? No hay objetos. Los objetos ya han desaparecido. Ya no podemos percibir objetos. ¿De acuerdo? No podemos oír cosas. ¿Ok? Entonces, la primera es consciente de un lugar vacío, que es la primera. ¿Vale? Más allá es ese lugar vacío, pero que no tiene límites conocidos. Y más allá es ningún lugar. ¿De acuerdo? Es decir, vamos quitando espacio a las cosas. ¿De acuerdo? Sí. Aquí hay una. Lo tenía que haber bajado, que es una secuencia de la película Submarino Amarillo, que es verdaderamente chula, que luego la pondré, ¿vale? La cortaré y la pondré dentro. Bueno, son 10 segundos, que seguro que lo tendré que poner al revés para que no me chingue YouTube y lo baje. Pero es en el cual aparece un bicho, ¿de acuerdo? Que lleva una trompeta. Si habéis visto la película Submarino Amarillo, suena, ¿vale? Pues ese bicho va por todos lados y se va tragando todo lo que encuentra. Porque va chupando la trompeta y se va comiendo una cosa, se come otra, e incluso se come el submarino amarillo. ¿De acuerdo? Cuando ya no queda nada por comer, ¿ok? Ya no queda nada por comer, ya se ha tragado todo, se traga el mar. ¡Fu! ¿De acuerdo? Pero no contento con tragarse el mar, se traga también el propio marco del dibujo animado. ¡Guas! Y se queda en blanco. ¿Ok? ¿Y sabes cómo termina la escena? Comiéndose solo, así mismo. Comiéndose a sí mismo. Es una cosa muy parecida. Es decir, ¿cómo podemos desmontar lo que conocemos? Pues una forma de desmontar lo que conocemos es cuando ya no queda nada, que el último que queda es la puerta de la mente, el contacto mental, que es la puerta del intelecto. Y a partir de ahí, pues tenemos un lugar vacío, un lugar sin límites conocidos, que está todavía más vacío, porque un lugar vacío está vacío, es decir, nos hemos cargado cosas, pero está el lugar, ¿no? Si a ese lugar le quito sus límites, ¿de acuerdo? Ese lugar está todavía más vacío, ¿no? Sí. Y más vacío que un lugar que no tiene límites o que no se conocen los límites es que quitamos el lugar. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llaman ayatanas o esferas, ¿vale? Y la gente las confunde con las llanas y son cosas distintas que no tienen nada que ver, ¿vale? Sí. De hecho, hay tradiciones budistas
Mahayanas, que lo que hacen es un lugar sin límites conocidos y eso es lo máximo a donde llegan. Y donde además no llega casi nadie. O sea, es algo sumamente complicado y sumamente difícil. Bueno, el Buda cuenta que en los 4 sutras que habla de su iluminación, que tuvo 2 maestros, Adalaka Lama y Udaka Ramaputta, que uno le enseñó, el primero le enseñó el lugar, el ningún lugar, y el otro le enseñó el siguiente, que sería la ausencia de los factores de fermento de la existencia. Es decir, si te tragas a ti mismo, ¿vale? Entonces le enseñaron esas 2 cosas. Pero meterte ahí no por sí mismo no quita el sufrimiento, ¿de acuerdo? Simplemente son celdas dentro de esta cárcel gigantesca que se llama samsara. ¿Vais pillando? Sí. Es decir, que el interés que tiene es, pues, bueno, pues si queremos escapar del samsara, pues es bueno conocer cómo es el samsara completo, cómo son todas sus celdas. Este es otro tipo, son celdas mucho más sutiles, donde no hay nada, no hay cosas, no hay bichos, ¿ok? Bueno, hay bichos, pero que son unos bichos tan sutiles que no tienen cuario, ¿ok? Sí. ¿Va? Esto, como sabéis, esto es experiencia mística, no es otra cosa. Y no es complicado tampoco. Ya, no, complicado es lo siguiente de eso. Sí, lo complicado es lo que viene después, pero bueno, ese es otro pedo. ¿Alguna duda? El Andy se duerme. Yo dudas no, yo quiero estar ahí. Bueno, ya sabes, pon la disposición correcta. Bueno, sigue por donde íbamos. Más. Venga. Queremos más catecismo. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría? El propósito de la sabiduría es la episteme y la renuncia. Vale, ya está, ¿no? Vamos a ver, ¿para qué queremos ser listos? La señora Pili. Ahí. El propósito de la sabiduría es no ser listo y sacarse el primero de la clase, ser muy listo y esas cosas. No. El propósito es básicamente la episteme, que la episteme es el conjunto de todos los conocimientos que te hacen ver la realidad tal cual es, de forma directa y evidente, y esa forma directa y evidente a lo que lleva es a la renuncia del mundo. ¿Ok? Ven las cosas como son, porque realmente la episteme es despertarse, es abrir los ojos. ¿De acuerdo? Y cuando ves los ojos ves que estás una castaña y mandas el mundo a, pues eso, renuncias al mundo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna cosa que no entendáis de eso? Sí, oye, una cosa. ¿Cómo es posible que esto que tú estás contando se entienda con la mente cuando todo esto es justamente para salir de la mente? Es lo que a mí me pasa. Yo lo entiendo todo esto y además me resuena cantidad y yo estoy ahí, pero sé que es con la mente. Entonces, yo ahí, no sé, como siempre estoy... Es que aquí hay un problema, el problema de siempre. Bueno, Es que nosotros lo hacemos, lo experimentamos y hablamos de cosas que conocemos. ya, Entonces, claro. lo que yo les cuento a ellos lo entienden porque estamos hablando de cosas, objetos que ellos entienden porque conocen. Tú, como no te da la gana, pues obviamente Es que yo también lo entiendo. Lo que conoces es lo que yo cuento aquí, que te resonará como te resuene, pero a saber lo que te está resonando. Porque si no lo conoces, ¿qué narices estás tú asimilando? Porque tú cuando conoces algo tienes una etiqueta y le pones una experiencia. Si no tienes la experiencia y solo la etiqueta, lo pones con experiencias que tú hayas tenido por ahí. Pero si no has tenido ninguna experiencia ultramundana, no sabes de qué estamos hablando. Ese es el problema. Aunque utilicemos palabras, no sabes de qué hablamos. Pero el tema es que sí que lo sé. Por eso cada vez tengo más la no duda si realmente yo lo estoy sabes. experimentando y no lo sé. No, precisamente, si lo estuvieras experimentando no harías esa pregunta.
Ya, claro. Claro, Ya, claro, porque tú lo dejas en la mente, porque nada más usas la mente porque no tienes otra cosa. Es como el que tiene un destornillador. Si uno que tiene un destornillador, ¿sabes? Lo utiliza de martillo, lo utiliza de clavo, lo utiliza de todo, vamos, hasta de tenedor. ¿Ok? ya, ya, Pero tú tienes lo que tienes. Como no tienes más herramientas, pues usa la que tienes. Pero claro, el destornillador no sirve para todo, ¿me entiendes? Sirve para destornillar. ya. Vale, vale. ¿Va? No Ese es el significa, problema. no significa que la interpretación que hagas tú sea la correcta. Es que tú no puedes interpretarlo correctamente, pues lo pone por ahí. Me parece que el siguiente dice eso. Ya, Sigue leyendo. pues vale, voy a escuchar. Tino, sigue leyendo, que esto está respondido más adelante. ¿Cuántas condiciones existen para que surja una creencia correcta? Hay Bien. dos condiciones para que surja una creencia correcta. Las palabras de otro y la escucha adecuada. Estas son las dos condiciones para que surja una creencia correcta. Sigue. ¿En cuántos factores se apoya la opinión correcta para la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio? Venga. Cuando la creencia correcta está respaldada por 5 factores, tiene la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio. Es cuando la creencia correcta está respaldada por la ética, el aprendizaje, el razonamiento, la tranquilidad y la intuición. Cuando la creencia correcta está respaldada por estos 5 factores, tiene la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio. Sigue. ¿Cuántos estados de existencia hay? No, ya está ahí. Venerable, existen estos... Vale. No, hasta ahí vamos a llegar hoy. Repite los cinco factores para la creencia correcta. Cuando la creencia correcta está respaldada por 5 factores, tiene la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio. Es cuando la creencia correcta está respaldada por la ética, el aprendizaje, el razonamiento, la tranquilidad y la intuición. Bien. Cuando la creencia correcta está respaldada por estos 5 factores, tiene la liberación de la conciencia a través de la episteme como fruto y beneficio. Eso significa que la creencia correcta tiene 5 condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿vale? La primera es la ética, la segunda el aprendizaje, o sea, aprendes cosas, la tercera es el razonamiento, las razonas y luego utilizas la intuición. Y la intuición utiliza 2 cosas, lo que es la tranquilidad y lo que es la intuición. Es decir, estos son razonamientos base sin utilizar ningún tema sobrenatural, ¿ok? Y esto es para sentar lo que es la creencia correcta. ¿De acuerdo? Para sentarla. Y luego, si la tienes asentada, a partir de la creencia correcta, sí podemos llegar a la episteme. Y recordad que la creencia correcta es lo primero del óptimo camino y la liberación correcta es el final. Es decir, para poder empezar este camino hay que tener la creencia correcta. Y para la creencia correcta hace falta esas 5 cosas. Ética, aprender, razonar, la tranquilidad y la intuición, porque la tranquilidad y la intuición van juntas, ¿vale? Es decir, es capaz de verlo, algo que se te ha explicado, entenderlo y verlo con tu propia intuición. Pero eso es lo que te hace solo lo que es la creencia correcta. No vas a tener ahí todavía ninguna experiencia especial ni extrasensorial, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está contestado, porque en ese punto es en el que posiblemente yo estoy. Vale. No, tú estás si hubieras llegado a la creencia correcta. Pero para eso necesitas haber aprendido y todavía no. Necesitas haberlo razonado y aún no. Y haber necesitado además la tranquilidad de la intuición. Y es la forma que tienes de asimilarlo. Pero tú tienes un problema, que tú la creencia correcta la tienes mezclada con la creencia incorrecta. Y mientras la tengas mezclada no hacemos nada. O cada vez menos. Sí, pero es que para entender las cosas, la verdad nada más es una y no es mezclable. Ya. La verdad es pura o no es verdad.
Bueno, La vale. verdad es que un poquito de mentira es una mentira. Me ha resultado muy interesante este punto. Vale, vale, seguir. Venga, el siguiente. Tino. Sigo, vamos para allá. ¿Cuántos estados de existencia hay? Venerable, existen estos 3 estados de existencia. Existencia en el mundo de la experiencia sensorial, en el mundo de Brahma y en el mundo inmaterial. Bien. Pero ¿cómo se puede...? ¿Sigo? Ah, bueno, sigue. Sigue, a ver qué más dice. Pero ¿cómo se puede renacer en un nuevo estado de existencia en el futuro? Es cuando los seres, obstaculizados por la ignorancia y encadenados por el ansia, se complacen en diferentes reinos. Así es como hay un renacimiento en un nuevo estado de existencia en el futuro. Bien. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Digamos que todas las razas de existencia, que son muchos, ¿sabes? Se pueden dividir en tres grandes regiones, por decirlo de alguna forma. Una, la experiencia sensorial, que básicamente es el reino humano, el animal, el de los espíritus hambrientos y el del infierno, ¿vale? Luego tenemos el del mundo de Brahma, que son las 4, que son muchos, ¿no? Pero bueno, básicamente se hace de ellos a través de las 4 llanas, que sí tienen qualia, ¿de acuerdo? Y los últimos 4 es lo que acabamos de hablar hace un momento, que son lo que no tiene qualia, lo que es el mundo inmaterial. ¿Ok? O sea, se puede renacer en cualquiera de ellos, básicamente por el apego y las ganas que tengas de estar en alguno de ellos. ¿De acuerdo? Te pones a renacer y te agarras a la primera cosa que aparezca para renacer donde cae. Y te agarras a lo que cae y donde caes. Y ahí va. Y por eso en algún momento tenéis muchas ganas de renacer de humano y aquí estáis. Qué horror. Pues sí, qué horror. Y además ninguno habéis podido evitar nacer. Ninguno habéis podido evitar nacer. Así que os lo vais planteando por qué narices estáis aquí. Porque si estáis aquí es porque habéis nacido. Y si habéis nacido porque no lo habéis podido evitar. Venga, la última pregunta, Tino. Pero, ¿cómo no se produce un renacimiento en un nuevo estado de existencia en el futuro? Es cuando la ignorancia se desvanece, surge la episteme y cesa el ansia. Así es como no se produce el renacimiento en un nuevo estado de existencia en el futuro. Claro, si eres capaz de ver y ver la realidad como es, lo último que se te ocurre es volver a renacer. ¿De acuerdo? Y se te quitan las ganas de volver otra vez a la existencia, porque te das cuenta que cualquier clase de existencia, la que sea, da igual los reinos materiales que los reinos de Brahma o los inmateriales, al final todos terminan en lo mismo. Y entonces dices, no, yo paso. Yo ya no renazco más. ¿De acuerdo? Y es como así evitas nacer. Y se evita nacer precisamente con la episteme. ¿Ok? Sí. Una pregunta tonta, una pregunta muy tonta. ¿Quién decide volver a renacer? ¿Quién o qué? Ya, pero yo como qué, porque yo en sí mismo yo no soy yo. Ese yo como que está diciendo que no soy yo, ese yo que dices que no soy yo, déjame hablar. Ese yo que dices tú que no soy yo, que no eres tú, pero que ese otro que no eres tú, ese otro que dices tú que no eres tú, pero que eres tú, ese quiere seguir estando, para decir que no es el yo, pero es otro yo que es ese yo de él. Dice, yo ese no soy, pero ¿tú qué eres? Pues el otro, vale, el otro. ¿Y ahora qué pasa si el otro se muere? Porque quiere seguir siendo otra vez yo, no va a dejar de ser yo, seré lo que sea, pero quiero seguir siendo yo para luego decir que no soy yo, que es otro yo, ¿ok? Entonces te vuelves a enganchar otra vez a la vida y terminas siendo un ratón. Un ratón, pero que tampoco tiene yo, ¿eh? No tiene yo. Pero entonces sería como un pensamiento, a ver, un pensamiento porque hay que utilizar palabra, pero sería un pensamiento el que decide voy a volver a ser humano. No, es la energía. El ansia de existir. Claro, pero el ansia se traduce cuando estás ya sin cuerpo físico, que ya estás en el otro plano, que ya te has convertido en un espacio vacío, se supone. ¿Qué ansia hay ahí? No se supone esas cosas porque tú te las estás suponiendo y no se supone eso.
Cuando ya dejamos el cuerpo... Ahora mismo tú estás atendiendo ahora mismo a un cuerpo humano, ¿vale? Sí, De exacto. pronto Sí, el cuerpo humano resulta que se queda sin ojos. Ya no ve. sí, ¿Lo ves? ya no hay. Y ya Cuerpo humano. es como el ELA, pero a lo bestia, ¿no? Luego dejas de Sí. oír, lo último que queda es el oído, ¿no? Y de pronto desaparece Sí. el oído. ¿Pero qué pasa Sí. ahora? Porque tú quieres seguir existiendo. Pero pasa tú, ¿qué es? Porque necesitas seguir existiendo. Yo quiero existir. Que si no me quedo aquí oído, quiero existir. ¿Qué hace? Pues te O agarras sea, a se lo queda el primero ansia. Se queda y el renace. ansia. Claro, El ansia. de La ansia. que está La desapareciendo. ignorancia. Te quedas sin nada, que ya lo veo, ya lo oigo, ya no puedo ni pensar, ya no pienso. Ya. ¿Qué haces? Sí, Pues pero, vas a agarrar lo primero que pero, cae, que es un ratón, y te metes en el ratón y te metes en la barriga de la rata. Y a los sí, 2 meses, ¿no? 3, ya eres una ratita y ya eres ratón durante Sí. la siguiente vida. ya, pero es el ansia, la ignorancia, ¿qué es lo que queda cuando ya no hay materia para querer volver aquí? Vamos a ver, si tú tienes una ansia por seguir existiendo, es porque tienes una ignorancia de caballo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces nos quedamos en eso. Ya nos convertimos en ansia y en ignorancia. Si tú tuvieras episteme, ¿sabes? No tendrías ignorancia. Si no tienes ignorancia, no tendrías ansia. Por lo cual no renaces. Pero para llegar a la episteme, primero tienes que tener la creencia correcta. Que es lo que hablamos antes. Y para tener la creencia correcta, hace falta las 5 cosas que te faltan. Y luego todos los tubos del camino. O sea, pues no te queda milina. De todas formas, Marisol, escucha, eso que tú dices no es un alguien, ¿eh? Eso que quiere volver no es un alguien. Ya, claro. Ya Tampoco sé, es un nadie, ¿eh? Tampoco es un nadie. Tampoco es un nadie. Sí, es A ver, ansia, resuélvelo. ansia, ignorancia, energía, no sé. Creo que nunca, con la mente nunca podremos definirlo, creo. Que eso es indefinible para nuestro concepto mental. Lo dejamos ahí. O si alguien lo sabe expresar con palabras, no sé. ¿Ha hablado la voz de la ignorancia? No podemos dejar ahí. Porque ya hablar de la sabiduría hablamos ya todas las veces. Déjala que la ignorancia cierre el programa de hoy. Hoy está muy bonito, ¿eh? Muchas preguntitas cortas respuestas, de preguntas raritas. José Antonio. Hay más, hay más. Está muerto de la risa el José Antonio.